Entonces terminamos diciendo que el matrimonio es más que un papel. Tan bonito como puede ser. Pero a veces miramos el matrimonio así. Es una cosa legal, civil. Una cosa que para cumplir con las leyes, pero este papel no tiene mucho valor. Aún, este papel no me sirve para nada para el gobierno de Colombia ya, porque ya venció. Si tengo que hacer otro trámite con el gobierno, tengo que gastar otros 700,000 pesos o casi 1,000,000 de pesos para hacer todas las vueltas. Pero el matrimonio es más que esto. Nosotros vivimos en un país donde hay empresas de papel. ¿Sí? ¿Qué es una empresa de papel? Para lavar dinero, enriquecimiento lícito. ¿Cierto? El matrimonio no debe ser así en la iglesia, debe ser auténtico. El matrimonio no debe ser solamente para tener hijos, para una herencia, no. Yo con este papel soy casado, tengo un matrimonio, ¿cierto? Delante de la ley de Colombia, de Australia, yo estoy casado. Pero la pregunta, delante de Dios, ¿cómo es mi matrimonio? ¿Es un matrimonio? ¿O es dos personas viviendo en la misma casa? Dos personas que, bueno, hay unos estudios que a veces usamos para consejería prematrimonial. Y el tipo está a una punta de la mesa y la mujer está a la otra punta. Todo ordinario, el tipo a un lado y la mujer toda elegante al otro. ¿Cómo es nuestros matrimonios? En la vista de Dios. Puede ser que mi matrimonio es un matrimonio según el Estado, pero según Dios lejos, aunque vivimos en la misma casa. Los ancianos, como todo creyente, deben tener matrimonios que son más que una simple legalidad. Tienen que ser luz al mundo para que el mundo glorifique a Dios. Una de las escenas más bonitas para mí es una noche desnublada en Australia y millones de estrellas visibles. Es espectacular. Nunca lo había visto en Colombia. Perdón. Pero parece, ¿cierto? Pero es algo espectacular. De ver todas esas luces. Me hace pensar en Filipenses capítulo 2. Haced todo sin murmuración y contienda, para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplendáis
como luminares en el mundo. El primer año que estuve en Colombia, Don John me llevó una noche a una reunión por los lados de Río Verde. Río Verde. Y nosotros entramos ahí a las 4 de la tarde, creo, 4 o 5 de la tarde. Entramos a una finca. Y entramos por unos caminos ahí en el carro. Entramos, café y plátano, los dos lados de la carretera. Y eso es lo único que vimos. Plátano y café. Y entramos un buen rato. Entrando así como. Estuvimos allá, tuvimos una reunión con los trabajadores de la finca y los patrones. Y salimos como a las 7:30 de la noche. Y ese versículo llegó a mi mente. Cuando entramos no vimos nada. Plátano y café. Cuando salimos no vimos café y plátanos. Vimos las luces. Las luces que estaban ahí entre los plátanos y el cafetal. Por la loma, por allá, luces por todos lados. Las casas. Y me pensé en ese versículo. Qué belleza. En medio de la oscuridad, las luces. Y ese debe ser nosotros en el mundo. Según Pablo escribiendo a la iglesia en Éfeso, el matrimonio es una figura de la relación de Cristo con su iglesia. La relación mía con mi esposa debe ser un reflejo de cómo es la relación de Cristo con su iglesia. Es una figura viva de amor, de entrega, de sacrificio, de cuidado, de compromiso, de santificación, de redención, de amor inquebrantable e incomparable. Esa es la relación que Cristo tiene con nosotros. Y en Efesios capítulo 5, esta es la relación como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Si su matrimonio está en crisis, el anhelar ser anciano debe ser en la lista de sus prioridades. En la lista de sus prioridades debe ser restaurar a su matrimonio. ¿Estamos de acuerdo? A veces ponemos las cosas al revés, ¿cierto? Pero las prioridades. El hermano Pepe es un amor en la iglesia. Buen hermano. Es un amor, pero es un amor en su casa. Todos hemos escuchado del pastor en el púlpito predicando y cuando termina la reunión la esposa dice, bueno, yo quiero traer las cosas de la casa al púlpito porque ese es el esposo que yo quiero, el que está en el púlpito, no el que está en la casa. Tristeza, ¿cierto? Triste.
Hermanos, nos dice que el hombre debe ser irreprensible, marido de una sola mujer. Esa es la mujer única que él tiene. En su corazón, en su mente, en todo. Una sola mujer. Otra indicación directa que Pablo da sobre los ancianos es sobre sus hijos, lo que concierne a sus hijos. Dice 1 Timoteo 3:4 que gobierna bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Él hace una observación en forma de pregunta en el siguiente versículo. Él dice, pues, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo? ¿Cierto? Es una pregunta. ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? La desintegración del vínculo familiar ha sido el centro de la filosofía socialista desde el siglo XIX. Carlos Marx y otros promocionaron en sus escritos su ideología de abandonar el modelo de una familia unificada para instituciones donde los niños están separados de los padres después del nacimiento. Eso sigue siendo lo que los gobiernos quieren en partes. Satanás es paciente y ha atacado la familia de maneras más sutiles. Hace unos años leí un libro, El lugar más importante sobre la tierra. Podemos pensar, bueno, la iglesia es importante. El escritor del libro surge que el hogar cristiano es el lugar más importante sobre la tierra. El lugar más importante, el hogar. Pablo dice, Salomón dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Pablo dice en Efesios 6, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Instruir y criar tiene que ver con entrenar, adiestrar, tener cerca, de moldear el carácter de nuestros hijos, de sus hijos. A veces creemos que tenemos que quebrantar el espíritu o el carácter de nuestros hijos. Muchas personas quieren quebrantar el espíritu de sus hijos, el carácter. Creo que tenemos que direccionar el carácter de nuestros hijos. La personalidad de ellos, que ellos tienen, es dado por Dios. Cada uno de ellos es diferente. ¿Quién tiene todos sus hijos iguales? Bueno, Tito sí.
Pero los que tienen más de un hijo. ¿Cuántos son todos iguales? Ninguno. ¿Cierto? Ninguno. La personalidad de ellos que ellos tienen es dado por Dios y debemos direccionar ese carácter para que Dios lo puede usar para su gloria. El anciano es responsable para administrar la casa de Dios. Y si no sabe administrar a su propia casa, Pablo hace la pregunta: ¿cómo puede administrar la casa de Dios? Si nosotros no somos capaces, eso significa que ¿cuál es la tarea más grande? ¿Cuál sería la tarea más grande? ¿La casa o la iglesia? Bueno, la primera cosa es la casa. Pero la iglesia sería la tarea más, difícil, más difícil. ¿Sí? Porque tenemos unos que ni son nuestros hijos. ¿Cierto? Bueno, son hermanos, pero no son nuestros hijos. Y tenemos un montón de temperamentos, de diferentes personalidades para direccionar. Si no puede controlar ni dar ejemplo en su lugar, no es apto para administrar la iglesia de Dios, dice Pablo. Levantar una familia es difícil. Cada hijo es diferente. Usted tiene un hijo plácido. La hermana me dijo ahorita que su hijo ahí es muy plácido, muy... Pero hermana, no espera que el que sigue será igual. Puede ser un horror. ¿Sí? No, hermanos, es así es. Requiere sabiduría y habilidad, persistencia, paciencia, oración y fe en la palabra de Dios. Me llamó me gusta ese versículo de Pablo, de David, hablando de David. Dice, eligió Salmo 78, 70 a 72. Dice, eligió a David su siervo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó, versículo 72 dice, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Habla de David que con habilidad, con sabiduría, él pastoreó el pueblo de Dios. Me habla de que él es un arte, es un trabajo para pastorear el rebaño de Dios. Hay que creer la palabra de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor a Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. A veces creemos que sabemos todo, pero tenemos que temer al Señor. Creer la palabra de Dios. Me da tristeza los padres que aceptan más los consejos de los psicólogos que la palabra de Dios. Yo no estoy hablando mal de psicólogos, pero a veces creo que
que creemos más lo que dicen los psicólogos. Pueden tener su lugar. Pero la palabra de Dios debe estar por encima. Dice en Salmo 33, 10 y 11, que Dios, Jehová, hace nulo la sabiduría de los hombres. ¿Qué nos cuenta? Que la sabiduría de Dios es por encima de cualquier hombre, cualquier pensamiento de hombre. Y su consejo, el consejo de Jehová, permanece para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Los pensamientos de Dios, la sabiduría de Dios, el consejo de Dios. Mire, fue útil para los tiempos de David. Fue útil para los tiempos del Señor Jesucristo. Fue útil para los tiempos de mis padres. Y fue útil es útil para nosotros hoy. ¿Cierto? Los consejos de Dios. David decía, lámpara a mis pies tu palabra y alumbrar a mi camino. Y él dice, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Ese era la meta de David, ¿cierto? Nuestros hijos. Escuché en esos días de una hermana no en comunión, no iba a volver a la iglesia. Su excusa era que estaba pasando un momento difícil con su hija. Lo que veo de la hija es una muchacha calmadita y respetuosa. No perfecta, ¿cierto? Pero de verdad no una loquita. Indagando más, me dio cuenta que su hija quería usar maquillaje. Y por eso la mamá y ella estaban en problemados. Mi consejo a ella fue escoger a sus batallas. Le pregunté, ¿vale la pena perder a su hijo por maquillaje? Guíala, muéstrala cómo puede usarlo en una forma adecuada, sin extremos. Le digo, si fuera mi hijo, o un hijo de ella no tiene hijo, pero si fuera su hijo, y él quería usar maquillaje, yo tendría un poquito diferente consejo, ¿cierto? O si ella quería salir de la casa con un novio y vivir aparte, tendría otro consejo. Me hizo recordar en un tío mío. No permitía a mi prima usar maquillaje. Eso es en otro mundo. Cuando la niña voló de la casa, qué espectáculo era. Hermano, parecía como una bruja. Podía usar su maquillaje ya afuera de la casa, pero qué horrible. Recuerdo una hija mía, a quien se le ocurrió usar un anillo
en el dedo de su pie. Confieso que me daba ganas al principio coger un martillo y aplastar el anillo en su dedo. Violencia familiar, ¿cierto? De pronto por consejos de mi esposa, pero me quedé callado, porque no valía la pena causar un escándalo y perder a mi hijo. Conozco familias cuyos hijos se sientan o se sentaban en la iglesia como un ejército de santos. Los niños chicos con saco, con corbata, las niñas con falda larga, con cubierta, con su pelo largo o recogido en un moño. No porque eran un ejército de santos, sino por miedo a lo que recibirían cuando llegarían a la casa. Tristemente, muchos de esos muchachos nunca llegaron a ser santos. Hoy día están en el mundo y sus hijos lejos del Evangelio. Sus hijos ni saben lo que es el Evangelio. Fueron muchachos que crecían conmigo y hoy día sus hijos no saben qué es el Evangelio. Pablo es muy claro que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Lo que son en la iglesia es lo que son en casa. Y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de solución ni de rebeldía. Un comentarista dice, el anciano no debe estar expuesto a acusaciones por sus hijos. Puede estar abierto a críticas, sí. Consejos, sí. Y mejoras, sí. Su forma de dirigir a su familia puede ser mejor que la de otros creyentes, o puede ser similar. La cuestión familiar puede ser su don más fuerte o puede ser su punto débil. Pero si ésta lo expone a acusaciones justificadas, a la disciplina civil o eclesiástica, entonces no es apto como anciano. Me parecía muy correcto, ¿cierto? Escuché de un anciano de una iglesia, su hijo, el borracho del pueblo, sus dos hijas, la versión moderna de la mujer samaritana. Este hombre no es apto para ejercer la obra de anciano. Es mejor buscar otro oficio en la iglesia. No estoy diciendo que no podemos disciplinar a nuestros hijos, es lejos. La mía saben. O poner límites en su comportamiento o aún sus gustos. Las escrituras son claras que tenemos que enseñarles en el temor de Jehová. Dice en Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Y estas palabras que yo te mando hoy están sobre tu corazón y las repetirás. ¿A quiénes? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en las postes de tu casa y en las puertas. Hay que repetirlas, hablarlas en su casa, en el camino, Estamos celebrando en Santa Rosa hoy. Hay que repetirlas, hablarlas en su casa, en el camino, a acostarse, a levantarse, a tenerlas escritas en su casa y llevarlas en tu mano. Gracias al Señor que tenemos Biblia, ¿cierto? El ejemplo clásico en la escritura es de Elí. Siendo sacerdote de Dios, no estorbó a sus hijos. No es que Elí era un hombre malo. Era el sacerdote, el hombre de Dios. Parece que entendí cuando Dios hablaba, pero permitía que sus hijos vivieran a sus vidas en pecado. No solo sus hijos fueron removidos del ministerio de sacerdocio, también él mismo. El mismo día de ellos. Él les decía, pero no los estorbaba. No es suficiente decir, hay que estorbar. Tengo 5 minutos. El sacerdocio, que es la última parte de mi estudio, el sacerdocio del anciano. Quiero usar el término con cierta libertad. Sé que creemos y sabemos que todo creyente es sacerdote, ¿cierto? Dice en Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Hablando de todos los creyentes, ¿cierto? También sabemos que no todos los sacerdotes tenían la misma responsabilidad en el servicio levítico, ¿cierto? En 1 Crónicas 24 nos habla, ¿cierto? No todos servían al mismo tiempo. Parece que había como 24 grupos. Y cada grupo que tenía su oficio en el templo, cada grupo de pronto servía una semana y tenía que esperar hasta que volvía ¿cómo se llama? El turno. Pero era por suerte. ¿Cierto? Entonces puede ser que pasaban bastante tiempo sin servir. Aún parece que no todos servían en las ceremonias del templo. Algunos servían en mantenimiento y en otras cosas más. En Lucas tenemos de Zacarías.
Y dice que aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdote, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Generalmente el apóstol y el profeta representan a Dios delante de los hombres. Él contaba lo que Dios quería decir al pueblo. Era su mensajero. El sacerdote representa al hombre delante de Dios. El sacerdote intercede por el hombre delante de Dios. Sabemos que todo esto se cumpla en su más alta capacidad y calidad en el Señor Jesucristo. Pero también el anciano tiene su rol en esta capacidad. En Hechos capítulo 20, versículo 28 nos dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor. Igual como el sacerdote, el apóstol o profeta, el obispo es o debe ser puesto por Dios. Es un oficio, su oficio es apacentar el rebaño de Dios, es sobrevelar el rebaño. Empieza en su hogar con su esposa y sus hijos. Su sacerdocio, su pastoreo, en su casa, extiende a la iglesia de Dios. Ya hemos visto en Deuteronomio 6, repetir, hablar, escribir. Pablo decía a la iglesia, a los ancianos de Éfeso: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Pablo exhorta a los ancianos de tener cuidado de los lobos rapaces de afuera, que no perdonarán el rebaño. Para estos lobos rapaces, el rebaño es una presa muy deliciosa. También hay otro grupo de personas que son de la misma congregación. Son hombres que confiesan a Cristo, fueron bautizados, entraron en comunión, mostraron fruto y aún tenían capacidad de ministrar la palabra de Dios, pero desviaron de la fe, de la verdad. En Timoteo, Pablo dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra comerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Cuando hombres desvían de la fe, de la verdad, la consecuencia es que otros desvían de la verdad también. Ellos no dicen: perdón, hermanos, yo ya no creo lo que ustedes me enseñaron, entonces me voy callado. Ellos no hacen eso. O usted me muestra uno. No. En la experiencia que
nosotros hemos tenido en Tuluá, no pasa así. Ellos empiezan a andar por los lados, arrastrando a gente tras ellos. Ellos quieren arrastrar porque no quieren ir solos. Normalmente van tras los hermanos débiles. Pablo dice a Tito, retenedores de la palabra tal fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores mayormente de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Por esto los ancianos tienen que asumir su responsabilidad como sacerdotes en la iglesia local para llevar el rebaño al trono de gracia. Samuel decía, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Un hombre que rogaba por el pueblo y también los instruía en el camino del Señor. Hermanos, yo voy a dejarlo ahí. Casi estoy terminando. Pero volvemos a 1 Pedro 5:2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, si voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y quiero terminar con esta última parte. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, ¿qué? Recibiréis. Hermano, es una promesa. El Señor no está hablando bobadas ahí. El Espíritu Santo no está guiando a Pedro a escribir una tontería ahí. Él dice, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Para los que lo hacen bien, hay una corona incorruptible de gloria. Que el Señor nos ayude, hermanos, a reconocer la necesidad, aún empezando desde nuestra casa, nuestro hogar, nuestra esposa. La esposa, no he hablado con las esposas, pero esposas, yo tengo una esposa que está en Tuluá en este momento. Me imagino con los nietos a su alrededor. Pero está orando por mí.
Oren por sus esposos. Cuando su esposo sale a hacer una visita, ¿está orando por él o está pensando, bueno, qué está haciendo él? Hermanos, el obispado es para los dos. El esposo, acompañado con su esposo. A veces no la esposa, es bueno que la esposa sale con el esposo cuando hacer visitas. Pero cuando digo eso, es que el esposo necesita ser acompañado, aun cuando la esposa no está con él. Usted desde su casa, orando por su esposo. Que el Señor nos guarde, hermanos, y vamos a orar. Padre, de nuevo, gracias te damos por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies. Padre, es tu palabra, es verdad. Es para que seamos, Padre, hombres y mujeres perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Padre, ayúdanos, háblanos. Si hay en nuestras vidas cosas que tienen que cambiar, Padre, y darnos la valentía, la fe, la confianza, Padre, en ti, en tu palabra, para que podamos obedecer, seguir, cambiar las cosas que tienen que cambiar, mejorar las cosas que no estamos haciendo bien. Y Padre, sabemos que tu Espíritu Santo está en nosotros para ayudarnos, para guiarnos. Nunca podemos decir que no puedo, porque Padre, tenemos tu Espíritu Santo morando en nosotros. Gracias te damos por este tiempo que hemos podido tener juntos. Y que tú sigues, Padre, hablándonos por medio de tu palabra en los estudios de mañana. Gracias te damos en el nombre precioso del Señor Jesucristo, pidiendo tu cuidado de nosotros durante las horas de la noche. En el nombre precioso de Jesús, te pedimos. Amén. Gracias, mis hermanos.